Bien, entonces, empezamos de nuevo. Creo que es el último porque ya van a ser las 12. No, no era cierto que iba a estar hasta las 2. La gente tiene que, la gente tiene que comer. Dice Bismarck que lo espere. ¿Cómo? Que dice Bismarck que lo espere porque una vaca se le metió a la casa. Ah, por... Bien, entonces, voy subiendo, lo voy aceptando. De acá, ¿verdad? Creo que otro de los que había que discutir derivada parcial, creo que, pues si se fijan, ¿verdad? Solo es recordar la parte de la ley de derivación, ¿verdad? Ordinarias. Solo que ahora, o sea, es más tequioso, yo entiendo. Un poco más de trabajo. A veces me quedo aquí como que no. Bueno, a veces yo, El 1.5 a mí no me dio. 1.5. Sí, o sea, me da un resultado, pero no me da 0. Ya. 1.5. Déjame verificarlo en el documento, en el libro. Sí, porque tal vez porque Pero fíjate que tiene que dar 0, fíjate. Sí, eso sí tiene que dar 0. Dale. a ver 1.7, profe. 1.7. Ese es bastante complicado. Bien, entonces creo que si da tiempo, hacemos eso todo, 1.5, 1.7, y pues, bueno, no sé si les funciona esto de recibir clases de esta manera. Para empezar, creo que lo complicado es no estar concentrado. La primera tenés que estar con el cuaderno y todo eso, ¿verdad? Y otra cosa, creo que no, yo a veces no doy los mismos tiempos que doy en clase para pensar los problemas. Y pues que no estamos acostumbrados, simplemente eso, ¿no? Cuando te acostumbras, supongo que ya sí debe funcionar bastante bien. Ok, entonces 1.5, creo que el documento que tenía en Word, ya lo cerré, entonces abrir otro. Creo. Y esta página y copiamos el problema. Entonces el 1.5 de entrada, ¿no? 1.5, corto, ese bastante bien por ahí. Y por eso. Luego por acá. Ok, entonces ese es el 1.5. Lo voy a poner un poco más grande, digamos 7. Entonces ahí, ¿no? Sí. Ok, entonces empiezo. La función u, ¿verdad? Depende del seno del cociente. Entonces ya sabes que voy a utilizar la nomenclatura de subíndices para no poner esas parciales, ¿verdad? Entonces sería x sub, u sub x, sería la parcial. U sub x está dado por, entonces derivo al seno. Entonces derivar el seno es coseno. Y el argumento sigue siendo el mismo, ¿no? Que sería el cociente. Entonces sería x más y dividido z. Es decir, ahí estamos. Entonces derivar el seno coseno y luego derivo interno. Entonces vamos a hacer algo para que esto sea un poco más rápido. Voy a escribir a la función u como el seno. Entonces abro el paréntesis. Entonces hago x entre z más y entre z. Entonces así de esa manera, ¿no? Entonces lo derivo, por ejemplo, respecto a... Está por acá. Cuando derivo respecto a x, entonces ya sabes que el argumento pues no va a variar, no va a ser el mismo.
Pero cuando la hago la derivada interna, entonces ese segundo término se anula. Entonces solo sería 1 entre z, ¿no? Una sorpresa. Uy, 1 entre z. Ok, entonces ahora hago lo mismo para derivado respecto a y, ¿no? Entonces esta misma función, repito. Ok, entonces hago ahora la derivada respecto a y. Entonces derivada respecto a y sería de nuevo una derivada del seno coseno, pero ahora la derivada es respecto a y. Entonces el término que se anula es este, porque es el constante, ¿no? Derivada de eso va a ser 1 entre z de nuevo. Ahí estamos, pues. ¿Pregunta? Exacto. ¿Alguna? Ok, entonces ahora hago la derivada respecto a z, ¿no? Entonces, de nuevo, derivada del seno es coseno, el mismo argumento, y la derivada interna, fíjate que el x más y es una constante porque derivada respecto a z. Entonces, el z está en el denominador. Es como que La regla del cociente. es como que tuviese, de hecho, exponente negativo, ¿no? O sea, tener esto es como tener esto. Entonces, en vez de tener x más... Entonces, saco aquí x más y. Y 1 entre z. Es lo mismo, ¿no? Entonces, y 1 entre z es z a la más 1. Entonces, de nuevo, este es constante, entonces eso va a quedar. Entonces, esto aquí, x más y. Y en el denominador, ven, y este potencia sería menos 1, eso pasa a ser coeficiente. Y el z menos 1 se presta a 1, que es menos 2. Porque hay hecho el parado. Ahí estamos. Ok. Entonces, después solo sustituimos en la relación de aquí arriba, ¿no? Entonces, esa relación de ahí arriba solamente me va a decir, ¿no? Que cuando yo tome x y multiplico por u de x más y por u de y más z por u sub z, ¿sí? Por u sub z. Entonces, eso vale, se supone que vale 0, ¿no? Vamos a probar que vale 0. Entonces, vamos a reemplazar. Entonces sería, repito esto, ¿no? Eso. Y entonces escribo estos resultados, ¿no? Por ejemplo, este sería para la derivada respecto a x. Entonces, cambio aquí, pongo multiplicación, el otro sería, este sería la derivada respecto a y, entonces ya sabes que sería acá, este término, multiplicación, este. Y por último, esto sería multiplicación, C2, esto. Entonces, y hago las cancelaciones que haya que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué se va a cancelar? Pues fíjate que lo que se cancela es este factor z, pero aquí es x, ¿verdad? Sí. X derivada respecto a x, ¿no? Un error de tipo al principio, ¿no? Entonces sería x derivada respecto a x, y derivada respecto a y, z derivada respecto a z. Entonces decía, hay un x entre y aquí, ¿verdad? ¿Qué queda? Entonces quedaría x entre y. Y fíjate que coseno de ese argumento se repite en cada uno de los tres términos. Entonces sería x entre y coseno más. Entonces este sería el primer término. El segundo término sería bastante similar, solo que ahora sería y entre z, coseno. Entonces sería, repito esto, y entre z, aquí es z, ¿verdad? Aquí, no sé si notaron, ahí es z. Y por último sería menos, ¿no? Entonces este término z, este factor z aquí, este z cuadrado se cancela. Entonces quedaría x más y dividido z. Y el coseno. Belleza. Entonces aquí el coseno, factor coseno. Entonces si ya ven, coseno está en todo y lo puedo sacar de factor común. Y entonces eso quiere decir de que, en efecto, ¿no? Eso se anuló, ¿verdad? Porque tengo coseno, factor común de, entonces tengo un x entre z más un t entre z menos x más y entre z. Entonces esto de acá se anula, ¿verdad? Entonces esto va a ser y ya. Sí dio, ¿verdad? Pregunta.
Ninguna. Ok, entonces el último problema, ¿no? Es el 1.7 que voy a hacer. Entonces, ese, Te hablan Bismarck. No me quieren en mi casa. entonces era este. Entonces escribe el último, ¿verdad? Con eso ya terminamos. Y ¿qué? Voy a hacer otro de esto, creo que hasta el lunes. Chale. ¿Por qué? ¿Cómo que hasta el lunes? Pensaba que era el sábado y domingo también. Sí, porque ni participan ustedes. Profe, hagamos una Profe, dinámica. estamos analizando, profe, no es una dinámica. Ah, estaba analizando. Sí, el que tenía por el 1 sobre Z, ahí esa parte me quedé pegado, no sé cómo. ¿Dónde? Al inicio, no, espérame, ahora aquí. Sí. Sí, en el 1 sobre Z, Ujú. ¿cómo fue que realizó eso? Ah, entonces lo que pasa es que usas cadenas, Josué. Oh, sí. Entonces la derivada interna, ¿no? O sea, como derivada respecto a x, z es constante, entonces Z te es queda derivada constante. de x 1, lo que es 1 sobre z. Ok. Ok. Ya, gracias. Sí. Entonces, esto te lo envío de nuevo, el documento, ¿no? Yo estar escribiendo aquí ecuaciones es bastante lento. Por eso no hago Cambia de signo el Profe, último. para la otra que quizás no lo hagamos tan lento, puede ya tener los ejercicios así como que ya planteados y ya Sí, sería ¿verdad? solo explicar. Y los que ya, por lo menos los que son un poquito complicados, quizás solo dar los retoques o ciertas partes que omiten el ejercicio para no estar para que sea un poco más rápido, pues, como en clase. Sí. O sea, lo ideal sería que ya tuviera todo preparado, pero como fue todo improvisado. De hecho, todo era una broma. No, pero así también está bueno. Buena broma esta. Buena broma y a las 8:30. Sí. Desde las 7 para agarrar el bus, terminamos a las 9:30. Desde las 7. ¿Cuál bus? Ya se me va a acabar el tiempo en el ciber, profe. Mira, Qué buena. Solo son 5 pesos por hora. No se preocupe. Loquito, vale 6 a media. ¿A pagar bus? Ya pues, profe, sigamos. entonces, mira, hacemos lo siguiente. Esta función, o bien, una ecuación que cumple esta condición se llama ecuación de Laplace, creo que se llama, ¿no? Lo que cumple que la segunda derivada, ¿no? Por ejemplo, a ver aquí, así, mira, aquí es respecto a x, ¿verdad? Porque no va a derivar respecto a z. Cuando deriva respecto a x dos veces a z, y después derivar respecto a y dos veces a z, y si eso es 0, entonces esto se llama ecuación Laplace. Profe, ¿pero a qué se refiere cuando dice se satisface por? Yo lo que no entiendo son encabezados, porque tal vez sé cómo hacer el ejercicio, pero no sé lo que me pide. Y entonces no sé por dónde ir. Entonces, lo que te pide cuando dice, hay que probar que la ecuación está aquí arriba, ¿no? Se cumple, ¿no? Para cuando z, Derivando la función. sí, para cuando z, pues, vale ese valor. Entonces, lo O que sea que solo hay que encontrar las segundas derivadas y así es sumar. las segundas derivadas, y con esas segundas derivadas va a verificar si se cumple lo de arriba. Pero es correcto que sea Z sobre Z en ese caso. No, es No, z otra. respecto a x. Ahí hay un error de tipero, otro. Ok. Qué barbaridad. Yes. Qué buen servicio. Un humano se equivoca, comete errores. Ok, entonces, Así dijo Einstein y era un... Muy bien. entonces ahora,
cuando tenés este resultado, me refiero, por lo general vos vas a separar aquí, ¿no? Por ejemplo, vamos a tratar por separado. ¿Me escuchan? Sí. Vamos a tratar por separado el logaritmo y el arco tangente. Entonces, por un lado, el logaritmo. Entonces, vamos a escribirlo así, ¿no? Z igual a logaritmo de la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ok, entonces eso es lo primero. Ah, bueno, perdón. Ya no sería la raíz. Exacto, sí. Fue bien visto. Entonces ya no hago la raíz, exacto, porque solo sería x cuadrado más y cuadrado. Y faltan los paréntesis, ¿verdad? Una apertura, una clausura. Ok, entonces estamos por ahí, ¿no? Entonces ya para eliminar raíz, sacamos un medio. Ahora, también tengo ahí ya un medio. Un medio a tangente cociente de entre x. Vamos a considerar de que esta va a ser una función, la del logaritmo, y que la del arco tangente va a ser otra función. Eso es que la puedes trabajar por separado. Entonces vamos a trabajar la primera parte, ¿no? Entonces vamos a trabajar cuál sería la derivada respecto a x de los logaritmos, ¿no? La derivada del logaritmo solo sería el argumento, ¿no? Uno entre el argumento, que es cuadrado más y cuadrado. Y la derivada interna, cuando derivas respecto a x esto, eso es 2x, ¿no? Desde que antes hay un factor 1/2, ¿no? Entonces ese factor 1/2 va a estar aquí afuera. Y ahorita se va a cancelar con el 2 que tengo por ahí. Entonces en otra línea, digamos, voy a tener a z sub x, que va a estar dado sobre, bueno, x entre este cuadrado, ¿no? Ok, entonces ahora hago esta derivada del arco tangente respecto a x, ¿no? Entonces derivada de un arco, bueno, hay un factor 1/2. Ya me conocemos, Anido. Entonces 1/2 sería 1 entre, ¿no? Y abro paréntesis. Entonces todavía, a ver, ¿qué está pasando? Entonces sería, abro paréntesis, sería 1 más, ¿verdad? El cuadrado de x entre y entre x. Entonces, para los que no saben qué estoy haciendo, básicamente estoy usando la derivada del arco tangente, ¿no? La derivada del arco tangente es 1 entre 1 más la función al cuadrado por la derivada interna. Entonces, la derivada interna sería la derivada de y entre x respecto a x. Entonces, y es constante. La derivada de 1 entre x, ya sabes que sería menos. Y sobre x cuadrado. Así es. Y sobre x cuadrado. Ahí estamos, ¿no? Entonces, vamos por ahí. Ahora, este término lo podría reescribir como. Entonces, fíjate que hay un menos de aquí, ¿verdad? Entonces, cambia signo este signo más. Quedaría aquí por aquí menos. Hay un x cuadrado. Lo multiplico por x cuadrado a este denominador y te va a quedar x cuadrado. Y el denominador ya no va a ser x. Simplemente va a ser, bueno, va a ser 1. Se va a cancelar. Solo queda x más y. Este factor ya no va a aparecer por ahí. Y el y lo paso al congelador. ¿Pregunta? Profe, al inicio, ¿de dónde sacó un medio del logaritmo natural? Porque en el problema original no sale si un medio. Sí, es que lo que pasa es que la raíz debe tener un exponente 1/2, ¿no? Y como tenés logaritmos, entonces las potencias pasan, los exponentes de las potencias pasan a ser coeficientes. Ya, bueno. Okay. ¿Y por qué está un menor que tangente de y sobre? Ah, no, sí es la misma. Sí, ¿verdad? Es la misma. Ok,
Ok, entonces si notas, ¿verdad? Esto tiene el mismo denominador. El mismo denominador que x cuadrado y cuadrado. Ah, bueno, hay un factor 2 por ahí, ¿verdad? Entonces sería, puede ser una fracción. Entonces en el denominador voy a poner 2 veces x cuadrado más y cuadrado. Y Y, arriba 2x menos y. y ahora te va a quedar ahí un 2 veces x Menos y. menos y. Entonces eso sería derivada de x respecto a, de z respecto a x. ¿Qué hay que hacer ahora? Segunda derivada, la regla del cociente. Así es, de nuevo, segunda derivada, regla del cociente. Entonces sería, cuando planteo esa otra, z respecto a x 2 veces, sería por cociente. Entonces tomaría esa fracción, ¿verdad? Entonces sería el denominador cuadrado. Bueno, este 2 puede salir, ¿verdad? Porque hay un medio afuera, ¿no? Como una constante, ¿no? Entonces, abro un paréntesis aquí, cierro por acá para que se vea aquí. Entonces, el denominador es cuadrado. Ahí está. Después derivada del numerador respecto a x2. Y el numerador que sería x cuadrado más y cuadrado. Y le resto el numerador, que es 2x menos y, Por por la 4. derivada del denominador, ¿no? Que es 2x. 4x. No sería 4. ¿Dónde? Ah, no, es que sacó el un medio, ¿no? Yo lo tenía distinto escrito. Sí, sí, sí. Le saco el medio para que no me estorbe, ¿no? Y por último, entonces ya hago la última cancelación. Entonces quedaría aquí 2x cuadrado, ¿de acuerdo? Pero por acá voy a tener un 2x por 2x, o sea, 4x cuadrado. Entonces quedaría negativo 2, negativo 2x cuadrado. Y después voy a tener más 2. Y por último voy a tener este término, ¿verdad? 2x por, perdón, este menos y por 2x te va 2x positivo. Entonces sería más 2x. Entonces por ejemplo, esa sería la primera derivada. Así que el 2 se puede cancelar ahorita, inmediatamente. Entonces quedaría más corto. Entonces quedaría, solo la fracción quedaría con denominadores, perdón, numeradores 1. Sería así. Bien, me revisan si no hice ningún error, entonces, y repasamos, ¿no? Entonces sería, primero, ya sabes que esta función la puedes separar la raíz para no tener raíz como un medio logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. Luego, derivar respecto a x al logaritmo, que sería el 1 entre el argumento del denominador, y derivar el numerador respecto a x2x. Cancela el factor 2. Luego, derivar cotangente. Derivar cotangente sería 1 más el cuadrado del argumento. Por la derivada del argumento, que es menos y sobre x, ¿no? Cuadrado. Luego, simplemente multiplicar, ¿no? Pero cancelar el 2, multiplicas por x cuadrado al denominador de esta fracción y te queda la suma, x cuadrado más y cuadrado. Luego, este menos cambia signo a este signo, es negativo. Y por último, este factor y pasa a este numerador. Luego, estas fracciones se pueden sumar porque tienen el mismo denominador. Y cuando la sumas, te queda un 2 veces x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Entonces aquí se duplica este x, porque aquí no hay factor 2. Y por último, derivada del cociente, sacando este 2 fuera del cociente para que no estorbe, ¿verdad? Entonces un medio, y solo derivo a la fracción, ¿verdad? 2x menos y entre x cuadrado más y cuadrado. Y entonces la derivada por ahí está realizada. Salen relativamente rápido, ¿no? Yo creo que para un examen, si no me equivoco, creo que puse uno de estos. Sí, es que es bastante típico, creo que le había dicho, ¿verdad? Le había enseñado los exámenes del año pasado.
No, Y ahí ya terminamos, ¿no? No. De hecho, vamos a hacer justo la Y. mitad porque hay que encontrar la otra, ¿no? La otra derivada parcial. La que es respecto a y. Pero es bastante similar todo eso, así que hago trampa, copio todo. Y repito por acá, ¿no? Entonces, ahora, esta derivada es respecto a y, ¿no? Entonces, esta derivada respecto a y, aquí en vez de ser 2x va a ser 2y, ¿no? Porque estamos derivando esta función respecto a y. Luego, la derivada cotangente va a ser esto mismo, solo que la derivada interna ya no va a ser menos y entre x, sino que va a ser positivo Y sobre X. 1 sobre x. Ah, sí. La derivada respecto a y. Entonces, después va a tener aquí este mismo por acá. Ok, entonces ahora esto no se va a simplificar tan rápido. Vos vas a tener ahí un y cuadrado entre x cuadrado. Entonces podría hacer esa misma estrategia de multiplicar por x cuadrado arriba y abajo en esta fracción. Entonces sería multiplicar por x cuadrado arriba y abajo. Entonces te va a quedar un x cuadrado, ¿no? Desde que este y lo dejas aquí. Y aquí te va a dar un 1 entre x, ¿no? Que se va a cancelar con un término x de acá. Entonces te va a quedar solo x sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. Y el signo ya no va a ser menos, sino va a ser más. ¿Todo bien? Me perdió cuando dijo que iba a multiplicar por este cuadrado. Entonces mira, decía, tener esta fracción, ¿no? Para que no esté el x en el denominador, del denominador, multiplicas por x cuadrado arriba y abajo. Entonces si hace eso, entonces tendrías que poner un número aquí, x cuadrado. Y aquí abajo, a todo el denominador, también estaría multiplicándose por un x cuadrado. Entonces x cuadrado va a cancelar al que esté en el denominador de este, ¿verdad? Y este 1 lo va a convertir en x cuadrado. Además, este x cuadrado se va a cancelar con este x de acá. Y por eso te queda x sobre x cuadrado más y cuadrado. Ya. Y otra cosa, ¿verdad? Entonces acá, aquí este 2y entre 2 te queda y, ¿verdad? Entonces vamos hasta aquí. Ya en 10 minutos terminamos. Y después, ¿verdad? Entonces sumamos esas fracciones. Entonces sería 2 veces y, sería 2 veces y más x, ¿verdad? Esa sería la fracción que hay que derivar respecto a y. ¿Pregunta? Y entonces a eso vamos ahorita, ¿verdad? Entonces, si me siguen, entonces sería bastante similar, porque el denominador es el mismo, ¿no? Solo que el numerador es el que cambia. El denominador es 2y más x, entonces cuando derivas respecto a y, al numerador te queda el 2, te queda de nuevo esto. Cuando derivas respecto a este factor 2y más x iría aquí, ¿no? Entonces sería, y lo pongo en orden, sería x más 2y. Y la derivada del denominador, ¿verdad? Que x cuadrado más y cuadrado respecto a y, entonces sería 2y. Y hago sus productos. Entonces quedaría 2 veces x cuadrado, de aquí, ¿verdad? Y por acá tengo menos, bueno, sería 2 veces x cuadrado positivo. Por acá tengo, decir, 2 veces y cuadrado de este término. Por acá te voy a tener un 2y por 2y, sería 4y cuadrado, pero está negativo. Los otros dos serían negativos. Lo dejaría negativo. Y por último, tengo un x y un 2y. Entonces quedaría menos x 2y. Y de nuevo se puede simplificar con el doble. Entonces quedaría positivo x cuadrado, negativo y cuadrado.
Y por último, negativo X. Y pues si te fijas cuando sumé, ¿verdad? A esas derivadas respecto Va a dar 0. así es, porque tienen signo contrario, ¿no? O sea, la del XX con la del ZY, eso va a hacerse 0, ¿verdad? Porque son básicamente las mismas fracciones con signos cambiados. Y pues ahí termina, ¿no? Ok, entonces, pues terminamos creo que la clase. Esta es la clase número 7, ¿verdad? Hay más problemas que resolver. Bueno, guardo esto, te lo reenvío de nuevo. Y también te envío el video de la grabación que hice ahorita, ¿no? Estos 40 minutos. ¿Tenés una pregunta para terminar? ¿Puede explicar más o menos lo que se hace en el ejercicio 9? El 9. Entonces, mira, en el ejercicio 9 te dan una función dada por partes. Necesitas encontrar la parcial, ¿verdad? De la función respecto a la primera variable y después respecto a la segunda variable. Evaluarle en 0, 0 y fíjate que eso tiene que darte menos 1. Y después, para encontrar f sub 2, 1, tienes que encontrar la derivada de f respecto a y y después respecto a x. Evaluarle en 0, 0 y eso tiene que darte 1. Tienes que usar la definición por límite de derivada parcial. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces la primera ecuación, que es la fracción, la vamos a evaluar con respecto, tiene que ser diferente de 0. La vamos a evaluar en la 1, 2. Así es, ¿verdad? Es que primero, para encontrar f sub 1, 2, tenés que encontrar f sub 1 primero. O sea, la derivada respecto a x. Ok, después respecto a y. Y esa derivada después la tenés que derivar respecto a y. Por último, va a evaluarle en 0, 0 y así va a poder verificar que eso es menos 1. Ese problema, digamos, es un clásico, digamos, cuando estás viendo derivadas parciales. Creo que en el libro de cálculo, ¿cómo se llama este? Cálculo, no, creo que el de trascendentes, ¿no? ¿Dónde está? Creo que sí es. No me sale, no lo puedo encontrar. Entonces, en ese libro de cálculo trascendentes tempranas, creo que debería de aparecerte esa parte, ¿no? Cálculo de sí. ¿Será ese? Cálculo trascendente, aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, en el capítulo de derivadas parciales, yo creo que el número 9. Derivadas parciales, el capítulo 13, ¿no? El capítulo 13, página, sería ¿no? Derivadas parciales, 695. Entonces, en ese libro, entonces aquí al final, por ejemplo, ahí está la parte de derivadas parciales, y donde te habla sobre esto, la parte de los problemas. Entonces, por ejemplo, son los problemas ejercicio 13.3. Entonces, uno de los problemas que analiza es ¿no? El 68, un clásico. Entonces, básicamente, ese es el problema que les puse yo, ¿no? O sea, encontrar básicamente la derivada de f respecto a y respecto a x y la derivada de f respecto a x respecto a y. Entonces, y básicamente verificar que son diferentes. Este problema 68 es el problema ese que me está hablando en particular. Entonces, la idea sería encontrar primero esto, la derivada de z respecto a x en el punto 0y. Y luego la derivada respecto a y en el punto x0. Son iguales. Usar la definición del límite, de derivada por límite, y así llegar a esos resultados. No es algo difícil, solo es cuestión de escribirlo bien. ¿Otra pregunta? Fíjate que es el mismo. Es muy diferente. Pero en esencia es lo mismo. Ajá. Ninguna otra. Profe, ese libro es el Sokowski. El de trascendentes. Ajá. Sí.
Bueno, De hecho, está también en la bibliografía que les dejé por acá. Entonces, creo que era aquí, ¿verdad? Bueno, si no lo tienen, seguramente ya lo tienen. Entonces, este que dice trascendentes, cálculos trascendentes. Entonces, ahí pueden descargarlo. Directo para descargar. Son como 80 megas o algo así. ¿Pregunta? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra? No. bueno, vamos a volver a hacer esta clase. No, ya no. Pero, o sea, ya no vamos a volver a trabajar en línea entonces. Ah, Me refiero a trabajar en línea, no al mismo ah, tiempo. entonces, eso sí. ¿Cuándo? Cuando, es que lo que pasa es que no sé cuándo podríamos. Me refiero a, por ejemplo, si yo pongo por la tarde siempre, lo que pasa es que no puedo, por así decirlo, decirle, voy a estar dándoles clases en línea, no lleguen a clase. No puedo decir eso. ¿Y qué dijeron ayer en la reunión, profe? O sea que según la uni no puede dar las clases en línea. Sí. O sea, si alguno de ustedes, cualquiera, así dice, sí, es que matemática me la dan en línea, entonces estoy listo. Ya, pues. Entonces, esa es la cuestión. Pero, o sea, sí podemos tener encuentros así en línea, pero no serían como que... Directamente decir que algo. estamos en línea. Solo sería como un tipo de consulta o algo así. Ok, entonces si todo sigue así, creo que deberíamos de tener solamente un encuentro más para estar al día, digamos, con lo que tenemos de llegar. Y de esa manera, el otro jueves, ¿verdad? Deberíamos entrar a esta parte, a esto, extremos de funciones. Clase 2. Menos de un minuto. ¿Cómo? Profe, pero aún va a reforzar un poquito más de lo de gradiente y de dirección vectorial. Me parece que podríamos dar 40 minutos más de eso, una sesión de esto. Ya tengo hambre. Ok, entonces ya creo que más o menos vamos terminando, sí, para que puedan irse a comer. Algo así. Ok, profe. Ay, buen día. Buen día. Les envío la grabación de esto. Son como que 40 minutos. Ok.